Hola, muy buenos días. Yo soy Pedro Enoc Nájera Rebolledo, médico imagenólogo, con sede en el Centro Médico Nacional en el área de ultrasonido. Agradezco a los organizadores del 25 Congreso de Imagenología Internacional de Imagenología de la Sociedad del Centro Médico Nacional Siglo XXI por la invitación a platicarles un poco de lo que vamos haciendo día a día en esta sede. El tema se llama nódulos tiroideos y es del diagnóstico a la terapéutica. Y bueno, como sabemos, los nódulos tiroideos son excesivamente comunes. Hay una prevalencia hasta del 68% en adultos. En algunos casos, el porcentaje llega a ser mayor de los que no se llegan a descubrir en algún método de imagen, incluso de forma incidental. Y esos nódulos a veces se llegan a ver hasta ya en un postmortem. La forma más fácil y más accesible para poder diagnosticar esos nódulos tiroideos cuando ya tienen un proceso cancerígeno, pues es la biopsia por aspiración con aguja fina y que pues es el método más efectivo y práctico para determinar y hacer el diagnóstico correcto de malignidad. En este caso, la mayoría de los nódulos llegan a ser benignos y no todos llegan a requerir la biopsia ni cirugía. Para todo esto, pues llevamos ya años tratando de estandarizar el método TIRAS que nos ayuda a darle una calificación o un puntaje a estos nódulos y que sea más específico el decir que un nódulo requiere alguna VAP. También hasta eso, pues existe un sobrediagnóstico que en todos casos, pues va dependiendo de la forma en que se visualizan estos nódulos, porque en algunas ocasiones, pues puede ser tema de los equipos o del mismo operador dependiente que está realizando el estudio. Eso, los tumores tiroideos no traducen ningún síntoma ni representa riesgo de muerte, pero sin embargo, ya cuando tenemos un padecimiento cancerígeno, pues bueno, sabemos todos que puede evolucionar de mala forma. A nivel mundial tenemos hasta 567.233 casos nuevos anuales en ambos sexos. La proyección es el sexo femenino y en México tenemos aproximadamente 12.122 casos anuales. Igual sigue siendo de proyección el sexo femenino. Los sistemas de clasificación, pues se ha adaptado en diferentes sociedades, diferentes recomendaciones para poder llegar a tener una estandarización sobre qué nódulos van a requerir biopsia. Todas estas sociedades en algún momento llegaron a un consenso que ahora se le llama TIRAX, que es el Thyroid Imaging Reporting and Data System, que está modelado muy similar a lo que es la base del BIRAX en mama y el cual ya ha sido ampliamente aceptado en diferentes sociedades y a nivel mundial. Está basado en evidencia, es capaz de clasificar todos los nódulos y ofrecen un léxico que permite estandarizar los reportes de imagen. Entonces, aquí tenemos el ASR T-REX. ¿Qué se le va a evaluar a los nódulos? Pues principalmente cinco marcadores que son la composición, la ecogenicidad, los bordes, los márgenes, la forma y la ecogenicidad que tiene los nódulos. Dentro de la composición, le vamos a dar un puntaje de 0 a los nódulos que son plenamente quísicos o casi en su totalidad. 0 puntos también a la forma espongiforme. Espongiforme lo vamos a definir como compuesto predominantemente en hasta un 50% de pequeños espacios quísticos. Cuando tenemos un nódulo de estas características, no se le debe asignar ningún otro puntaje de las demás asignaturas. Cuando tenemos un nódulo que es mixto, tanto sólido quístico, se le va a asignar un punto. Y cuando ya tenemos un nódulo sólido o casi completamente sólido, se le asignan 2 puntos. Dentro de la ecogenicidad se le va a dar 0 puntos al anecoico, al isoecoico o hiperecogénico, 1 punto, hipoecoico, 2 puntos, y muy hipoecoico, hasta 3 puntos. Cada una de las asignaturas tiene ciertas peculiaridades porque nos va a permitir ver cosas que no entran dentro de los platones muy clásicos. Dentro de la forma, si es más alto que ancho o más ancho que alto, pues también tiene un puntaje más ancho que alto, 0 puntos, más alto que ancho, 3 puntos. Esta forma se lo puede dar incluso a la visualización, pero lo ideal es que sea paralelo a las del sonido para poder decir que es más alto que ancho.
Los márgenes pueden ser lisos o bien definidos, esos son 0 puntos, lobulados o irregulares que se le asignan 2 puntos, y los márgenes que se pueden extender incluso fuera de la posición anatómica de la tiroides, se le van a dar 3 puntos. Es una extensión extratiroidea. La ecogenicidad eh, se le puede asignar 0 puntos cuando no tenemos algún artefacto. Eso es específicamente hablando de microcalcificaciones o calcificaciones. Eh, las colas de cometa no se le asignan puntos, las macrocalcificaciones 1 punto, calcificaciones periféricas 2 puntos y ecogénicos o puntos ecogénicos 3 puntos. Yo recomiendo que pues cuando ya estamos analizando nuestro nódulo, podamos tomar buenas imágenes, tener los criterios para poner las mediciones y darle puntajes ya dependiendo, incluso en el postproceso, cuando se está haciendo la interpretación, asignarle los puntos y poder pues, permitir revisar la clasificación y dar un buen puntaje y clasificarlo del TIRAX 1 al TIRAX 5. Entonces, esos puntajes nos van a permitir clasificar a este nódulo y ver si es candidato para una biopsia. Tenemos que el TIRAX 1 al TIRAX 2 no van a necesitar biopsia y van a necesitar solamente seguimiento. A partir del TIRAX 3 podemos asignarle o podemos clasificarlo para biopsia, pero ahí va a depender del tamaño. A partir del 3 van a ser mayores a 2,5 los que requieran una biopsia. En el TIRAX 4 a partir de 1,5 y todos los de 1 centímetro a partir del TIRAX 5. Bueno, la clasificación TIRAX está diseñada para equilibrar el beneficio de identificar cánceres clínicamente importantes con el riesgo y costo para someter a pacientes con nódulos benignos o cánceres indolentes a biopsia y tratamiento, y así reducirle incluso a pacientes o una biopsia o una cirugía que no es necesaria. Bueno, si tenemos un nódulo donde ya tenemos el puntaje y tiene o no las características para biopsiarse, pues también dependen otros factores para tomar la decisión si se realiza o no la biopsia. Entre esas, pues son las preferencias del médico tratante, ¿no? O sea, tenemos incluso algunas lesiones que puedan ser quísticas y que estas lesiones quísticas pues no se le asigna ningún puntaje y queda en Tirax 1 y que claramente no va a ser este candidato a biopsia, pero sin embargo le está considerando un factor como, por ejemplo, una sobrecarga de ansiedad en el paciente, o simplemente el paciente te puede decir, sabes que yo tengo riesgo por antecedentes familiares de riesgo para cáncer, y entonces, o alguna comorbilidad, y la expectativa de vida. Entonces, todos esos factores se tienden a analizar porque podemos considerar que un nódulo que no es plenamente biopsiable y se le va a dar tranquilidad al paciente, incluso el médico te lo está solicitando, pues bueno, también se puede considerar la decisión de tomar la biopsia o incluso aspirar ciertos quistes y que se analice el material que tiene para que ya el paciente y su médico pues tengan ya un resultado histopatológico adecuado. También dentro de los casos especiales para microcarcinomas papilares que no cumplen el criterio del tamaño, podemos hacer ciertas biopsias cuando el criterio o las características que se tengan de ese nódulo puedan estar plenamente indicadas. Entonces, eso también pues debemos tomar en cuenta al médico tratante y se debe reportar si la zona de abordaje va a ser, abordaje quirúrgico va a ser complicado, y esto puede ser tanto cercano a la tráquea o al nervio laringio recurrente. Entonces, tratar de ser un tanto flexibles pues nos puede dar ya con el paso del tiempo y la experiencia de ver ciertos módulos que pueden ser accesibles para la toma de biopsia, pero que sin embargo por tamaño, técnicamente o siendo muy estrictos con la clasificación, no le tocaría biopsia, ¿no? Entonces sí tenemos ciertos casos especiales. En la consideración de informes, para estandarizar las mediciones, los nódulos deben de medirse en 3 ejes. La dimensión máxima tiene que ser en un eje axial para decir si es más alto que ancho, y puede ser también perpendicular la medición anterior a la misma imagen. La dimensión longitudinal máxima en una imagen sagital. Entonces tenemos que para estandarizar la medición de nuestros nódulos podemos utilizar 3 mediciones, en el plano axial y en el longitudinal. La documentación de la ubicación de los nódulos tiene que ser meticulosa.
Los nódulos dirigidos a vigilancia deben ser numerados secuencialmente y etiquetados en cuanto a la ubicación que tengan, tanto si es del lado derecho o del lado izquierdo. Cuando ya tenemos una glándula donde tenemos múltiples nódulos, pues realmente tener más de 4 nódulos medidos generaría distracción y sería muy difícil hacer el seguimiento. Entonces podemos poner 4 nódulos y darle las clasificaciones más altas a los que realmente vamos a seguir hacia un futuro. Y también pues deber considerables los que son considerados para biopsia. En pacientes que tienen seguimiento, la definición de crecimiento se va a definir como un aumento del incremento del 20% en dos dimensiones de los nódulos, un aumento mínimo de 2 milímetros o un aumento del 50% más del volumen. Normalmente en las mediciones que realizamos no incluimos el volumen, pero las recomendaciones dentro de las guías de T-REX mencionan que para nódulos que vamos a seguir en un paso de tiempo, lo ideal es que manejemos las tres medidas por un volumen y va a ser un tanto más exacto. El seguimiento, entonces, tenemos que un TIRAC 5, cada año en un periodo de 5 años podemos hacer el seguimiento. El TIRAC 4 se debe realizar exploración al primer año, a los 2 años, a los 3 años y a partir del tercer año se va a ir hasta el quinto año. TIRAC 3, el seguimiento va a ser 1, 3 años y 5 años. Los controles pueden detenerse a los 5 años si no existe o no existió ningún cambio durante los 5 años en cuestión del tamaño. También tenemos que tener en cuenta que si el nivel del láser o la calificación de T-RAX incrementa en el seguimiento siguiente, si tenemos que ya le tocaría la de 5 años, pero incrementó un puntaje en el T-RAX, esa ecografía la vamos a repetir en el siguiente año. Una vez que tomamos la biopsia, la correlación que se realiza es con el sistema Bethesda para tiroides. En este sistema tenemos hasta 6 niveles. El uno no va a ser una biopsia no es diagnóstica. El 2 es benigno. El 3 es atipia con significado indeterminado o lesión folicular indeterminada. El 4 es una neoplasia folicular y a partir de este momento el riesgo de cáncer o malignidad va a incrementar. Tenemos un 25 al 40% en la neoplasia folicular y en el Bethesda 5 empezamos ya a tener hasta un 50-75% de sospecha de malignidad. Y cuando ya tenemos un reporte de Bethesda 6, pues es plenamente ya en su mayoría, 97-99% de malignidad. Ahora, tenemos una tiroides donde tenemos varios nódulos que tienen característica, no sé, quizá un T-RAX 3, un T-RAX 4, un T-RAX 5 o dos T-RAX 5, un T-RAX 4. ¿Cuántos debemos de biopsiar? Lo ideal es que sea hasta 3. ¿Por qué? Pues ya después de 3 biopsias un paciente ya llega a tener ciertas molestias y es un tanto molesto para ellos y a veces solamente con biopsiar uno de cada lado pues puede ser diagnóstico para poder ya tomar una decisión sobre el manejo que va a tener ese paciente. También debemos tomar en cuenta el incremento del costo y que no hay realmente gran beneficio, como les comentaba, de biopsiar más de 3 nódulos o hasta 2, ¿no? Y más de 2 nódulos con la puntuación más, y dentro de los que tenemos, tener los 2 nódulos con mayor puntaje para poder tomar criterios para la biopsia. Tenemos ya la biopsia tiroidea, pero tenemos ganglios afectados. ¿Cuándo vamos a tomar el criterio de biopsiar un ganglio? Bueno, dentro de los hallazgos que van a surgir, de que van a sugerir metástasis, pues tenemos que el ganglio va a estar con una forma redondeada o globular, va a perder esa forma que normalmente tenemos arriñonada, se va a perder el hilio graso, va a presentar flujo periférico en vez de el hilio y en algunos casos podemos tener un compuesto mixto tanto de aspecto quístico o algunos ecos dentro del parénquima del ganglio. Aquí les traigo algunos casos de los T-RAX, de cómo los vemos normalmente en la práctica diaria y empezamos con el T-RAX 1. Entonces, el T-RAX 1, el nódulo clásico, pues es un nódulo espongiforme o un nódulo quístico. En este caso, pues tenemos un nódulo espongiforme, donde la definición nos habla que es predominantemente es hasta un 50% de espacios quísticos intercalados en porciones sólidas. Entonces, cuando tenemos un nódulo de estas características, aunque tuviera unas dimensiones completamente
que más alto que ancho o otras características, no se le da otro puntaje dado las características que ya comentamos. Entonces este quedaría como un T-REX 5 y es benigno también. El otro ejemplo de T-REX 1 es una imagen quística plenamente, un nódulo que es de compuesto quístico, la ecogenia va a ser anecoica, la forma más ancho que alto y de bordes lisos. No tiene ecos y se le asigna el T-REX 1 con 0 puntos. Pasamos a los casos T-REX 2. En este caso tenemos aquí un nódulo que es de características mixtas, está el lóbulo tiroideo derecho, es de ecogenicidad hiperecoica, se le asigna un punto, es más ancho que alto, son 0 puntos, los márgenes son lisos y no presenta ecos o focos ecogénicos. Son 0 puntos y este se le asigna un T-REX 2, no es sospechoso. Y empezamos ya con los nódulos que pueden ser calificables para una biopsia. Entonces tenemos un nódulo que es sólido, está en el lóbulo tiroideo derecho. En este caso es más ancho que alto, pero es isoecoico y no tiene focos ecogénicos, tiene un puntaje de 3 y es un T-REX 3. Es moderante sospechoso, pero por tamaño requiere correlación histopatológica. Se le realizó una biopsia, aquí tenemos el mismo nodulito. El resultado histopatológico nos reportó un Bethesda 2, un nódulo folicular benigno. Los ejemplos del TIRAT 4, tenemos un nódulo de composición predominantemente sólido, es hipoecoico, la forma es más ancho que alto, los márgenes son lisos, o en algunos casos pues, se puede hasta describir hasta lobulado. Aquí en este caso se le dio clasificación de liso, no tiene focos ecogénicos y tenemos un puntaje de 4 para un TIRAT 4. Por el tamaño requirió biopsia y el resultado fue un Bethesda 4, una neoplasia folicular. La clasificación que continúa es la clasificación TIRAX 5. También dentro de los diagnósticos se ha agregado, aunque no plenamente entra dentro de la clasificación TIRAX, la elastografía de tiroides nos ha ayudado a diagnosticar o ayudarnos a ver la composición plena del nódulo, tanto si es muy sólido o es características blandas. Entonces, tenemos dos elastografías, dos clasificaciones de elastografías, la elastografía por compresión y la elastografía de cortes o shear wave. La primera evalúa la elasticidad del tejido mediante el desplazamiento inducido por la compresión y la otra evalúa la elasticidad mediante la medición de la velocidad de propagación de ondas transversales de corte. Y la clasificación, una va a ser con fuerza mecánica o radiación acústica, que igual se traduce como una fuerza, y la otra son bidimensional. Una va a requerir el estrés mecánico que resulta del desplazamiento axial del tejido y va a ser o puede ser limitada por el operador dependiente, influyendo el ángulo, la fuerza de compresión o la duración de compresión. Esto utiliza el modelo de Young, que es la relación de entre tensión y compresión. Y la elastografía de corte, entonces tenemos que el desplazamiento mediante compresión a mano libre del transductor, el desplazamiento inducido por la compresión causada por la carótida, o el transductor que genera una fuerza de radiación acústica que pulsa para excitar el tejido objetivo monitoreando su deformación. Entonces, la elastografía por compresión de fuerza externa, la compresión es a mano libre, es continuamente aplicada seguida de una descompresión. La rigidez se va a observar con una escala de colores que van desde rojo al verde o al azul. Esta clasificación realmente no podemos decir si es sólido o suave, porque las clasificaciones van cambiando dependiendo de los equipos. En este caso, o en esta imagen, los colores rojos tienden a ser más sólidos, tejidos más sólidos, y el tejido blando va a ser color azul. Como les comentaba, la escala de color puede cambiar dependiendo del equipo. La calidad de la presión del operador es monitoreado mediante una curva en tiempo real o una escala numérica. Entonces, este método es cualitativo y la evaluación se llama Asteria. Entonces, ¿cómo la vamos a calificar? Tenemos 4 grados que va del 1 al 4, que el primero es suave, y vamos a tener elasticidad examinada en toda la área.
El 2 es predominantemente suave con áreas de proporción de mayor elasticidad. En la etapa 3 tenemos, o grado 3 predominantemente rígido, no hay elasticidad en una gran porción de la área examinada y en el grado 4 es plenamente rígido y no hay elasticidad en toda el área examinada. También tenemos el otro método que es semicuantitativo, donde vamos a comparar la rigidez del nódulo con el parénquima adyacente, que tenemos que tener un área de parénquima normal. Se va a evaluar el índice de dureza y el índice de valor de corte es 4. Entonces, ¿qué quiere decir el valor 4? Que a partir de ese punto vamos a tener un nódulo que puede ser hasta 4 veces más rígido que un tejido normal. Tenemos un ejemplo de TIRAX 5 donde tenemos un nódulo de composición sólida, se le asignan 2 puntos de ecogenicidad, es hipoecoico, pero presentan focos ecogénicos que son macrocalcificaciones, los márgenes son lisos y es más alto que ancho. ¿Sí? En este caso, por tamaño, estrictamente no le hubiera correspondido biopsiarse. Esta paciente tenía el antecedente de tener cánceres de tiroides en sus familias. Entonces la paciente venía muy, muy estresada y por eso fue la decisión que tomé de realizar la biopsia, a pesar de que el tamaño pues sigue siendo muy pequeñito y requería seguimiento. Se le realizó la elastografía, donde el resultado de semicuantitativa fue una asteria C, predominantemente rígido, y lo debemos considerar porque tenía calcificaciones. Y la semicuantitativa, el índice de rigidez fue 1.7. Cuando se le realiza la biopsia, el resultado histopatológico fue un Bethesda 6. Entonces, el resultado fue un carcinoma papilar de tiroides. Esta paciente se vio beneficiada, dado que aplicamos el criterio eh, fuera de la clasificación T-REX, donde estrictamente no se le requería la biopsia, pero ya platicando con ella y con la forma de que venía ella, de la ansiedad y los antecedentes, pues fue la decisión que tomamos y bueno, se fue beneficiada, dado que es un cáncer muy, muy pequeñito, un nódulo muy pequeñito y con resultado histopatológico de cáncer papilar de tiroides. Tenemos otro ejemplo donde tenemos un nódulo del lado derecho de la tiroides, del lóbulo tiroideo derecho, es sólido, es hipoecoico, más alto que ancho, de márgenes con extensión extratiroidea, pero no tiene focos ecogénicos. Por tamaño requiere correlación histopatológica y nos da para un TIRAX 5. Se le hace la medición con la elastografía semicuantitativa da una asteria B, que es predominantemente suave, semicuantitativa con una rigidez hasta de 0.8, lo cual nos indicaría que prácticamente se asemeja al tejido sano. Se le realiza la biopsia, el resultado histopatológico fue un Bethesda 4 con una neoplasia folicular. El siguiente ejemplo, tenemos un nódulo de características sólidas, es hipoecoico, más ancho que alto, de márgenes lobulados, con calcificaciones periféricas. Esto sumado nos da un puntaje de 8 con un TIRAX 5. Con tamaño requiere pues, la correlación histopatológica y cumple criterios para biopsia. También se realiza la elastografía. En la prueba semicuantitativa da una asteria C, predominantemente rígido, y semicuantitativa, índice de rigidez hasta 5.5, que quiere decir que es 5 veces más rígido que el tejido normal circundante. El resultado histopatológico nos dio un Bethesda 6 para resultado de carcinoma papilar de tiroides. Otro ejemplo, tenemos un nódulo sólido, es hipoecoico, más alto que ancho, de bordes lisos, sin focos ecogénicos, requirió biopsia, se le realizó la elastografía, tenemos una prueba semicualitativa con una serie B predominantemente suaves, un índice de rigidez de 0.5 y el resultado histopatológico es una neoplasia folicular. Otro ejemplo, sólido, el nódulo del lado derecho es sólido, es muy hipoecoico, la forma es más alto que ancho, de márgenes lobulados con ecos puntiforme. Requirió la biopsia, se le realiza la elastografía con un resultado de asteria C, predominantemente rígido, semicuantitativa con un índice de rigidez 4.9, con un resultado histopatológico de Bethesda 6, carcinoma papilar de tiroides. Entonces ya pasamos del diagnóstico y vamos a la terapéutica. Entonces, en la actualidad se han ido revolucionando ciertos métodos, lo cual nos va a ayudar a evitar la centralización que había antes de todo ese tiempo, como son los tratamientos hacia la cirugía, la aplicación de yodo radioactivo
y lo cual nos llevaba en ciertas ocasiones a complicaciones como la lesión del nervio laringio, hipocalcemias posibles, obviamente los cambios estéticos que producen las cirugías y la dependencia de hormona tiroidea de por vida. Entonces, todo esto, todas estas cuestiones han llevado a que se presenten resultados que tienen que ser individualización de tratamientos hacia los pacientes. Dentro de esos tenemos la ablación de nódulos tiroideos. Las alternativas que tenemos actualmente es la escleroterapia con etanol para nódulos que son de predominio quísticos o la termoablación para nódulos de características sólidas. Dentro de esta última tenemos las diferentes que puede ser mediante láser, mediante radiofrecuencias, microondas o ultrasonido de alta frecuencia. La ablación de nódulos tiroideos, todos son con técnicas de mínima invasión y el principio es generar necrosis con coagulopatías con distintos principios físicos. La técnica recomendada es el abordaje transísmico y obviamente ecoguiado. Es muy parecido a lo que vamos haciendo dentro de la toma de biopsia de los nódulos. Las indicaciones para la ablación de nódulos tiroideos con escleroterapia con etanol va a ser para nódulos tiroideos benignos, donde la mayoría tienen que ser quísticos, que causan sintomatologías con compresión, quístico con aspirados previos con recurrentes y reportes citológicos no concluyentes, quísticos con características benignas que requieren reporte de venida tras una VAD, o quísticos con porción sólida que requieren dos reportes de venida tras VAD. También tenemos nódulos tiroideos hiperfuncionantes con volumen de hasta 30 a 40 milímetros. Este es el ejemplo de un nódulo plenamente quístico, el cual se le extrae una porción del quiste y se le aplica el etanol. Posteriormente, vamos viendo cómo se vuelve más ecogénico tras la aplicación del etanol y esperamos ya resultados en seguimientos posteriores. Otra de las indicaciones son los nódulos malignos, como el carcinoma tiroideo recurrente, cuando el riesgo de complicación es mayor que el beneficio y se le tienen que dar hasta 1 a 6 sesiones. El carcinoma tiroideo primario, que llegan o algunos tumores que son irresocables o con pobres condiciones generales del paciente cuando no tenemos otra alternativa y pues esa es una muy buena alternativa dado que es mínimamente invasivo. La ablación de nódulos tiroideos por termoablación, eh, dentro de las tres opciones más comunes tenemos el láser, es usualmente generado por un diodo y usado mediante fibra óptica que se colocará en el tejido objetivo en un plano longitudinal con abordaje transísmico a través de una aguja de 21 grados. La opción de radiofrecuencia, un generador va conectado a un sistema de agujas o electrodos con refrigerante interno. Se forma un campo eléctrico que produce agitación de los iones a nivel de las membranas celulares, produciendo así calor y necrosis coagulativa. Microondas, un generador de microondas con un cable coaxial flexible se conecta a una antena que tiene un sistema de enfriamiento interno, lo cual produce igualmente necrosis coagulativa. Esas técnicas suelen realizarse en conjunto con la ablación con etanol, si hay un componente de características quísticas, o embolización previa de los nódulos tiroideos con alta vascularidad, y esto con el fin de reducir riesgos como sangrado o quemaduras por transmisión del calor. Igual aquí tenemos un ejemplo de ablación donde podemos ver el nódulo tiroideo, la aguja y la aplicación de la radiación por ablación, termoablación. A partir de las sesiones, pues podemos ver ya el tejido completamente ecogénico. Las referencias que utilizamos y pues dejo aquí mis datos por si llegan a tener alguna duda o algún comentario acerca de esta plática. Eh, pues realmente como lo hemos visto, la estandarización de la clasificación T-REX es muy importante porque así podemos tanto reducir el tiempo para que un paciente sea beneficiado con la biopsia o también disminuir la saturación de los servicios, tanto públicos como privados en algunos casos, de pacientes que realmente no necesitan una biopsia y que se tiene que calificar incluso desde su diagnóstico de referencia, donde se llega a ver por primera vez ese nódulo y evitar así ocupar un espacio, hablando de una institución pública, un espacio de un paciente que no va a requerir una biopsia y así alargar los tiempos para pacientes que sí realmente
se verían beneficiados por la toma de decisión hacia su tratamiento. Bueno, mi nombre es Pedro Enoc Nájera y les doy las gracias.